Buenas tardes, buenas noches. Estoy viajando desde Phoenix, Arizona. Entonces estoy grabando esta clase, la quinta clase. Creo que paramos 494. Y toda nuestra vida puede ser, todo el día puede ser una oportunidad de oración. Qué bueno que estamos en esta sección, la cuarta sección de oración personal. No hay nada más bello de poder relacionarnos con Dios, ¿verdad? A través de la oración. Es una responsabilidad, es un privilegio, es un gusto. 495. ¿Podemos estar seguros de que nuestras oraciones alcanzan a Dios? Nuestras oraciones hechas en el nombre del Señor Jesús llegan ahí donde llegaban también las oraciones de Jesús, al corazón del Padre Celestial. Jesús se ofrece continuamente al Padre Celestial y nosotros oramos al Padre por Jesús en el Espíritu Santo. Cuanto más confiemos en Jesús, tanto más seguros podemos estar de esto, porque Jesús nos ha abierto de nuevo el camino del cielo que estaba cerrado para nosotros por el pecado. Dado que Jesús es el camino hacia el Padre, los cristianos concluyen sus oraciones con la fórmula: por Jesucristo nuestro Señor. 496. ¿Para qué necesitamos cuando rezamos al Espíritu Santo? La Biblia dice que el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Vemos que esta misma frasecita de la Biblia está allí en la esquina de la izquierda. El Espíritu viene en nuestra ayuda de nuestra debilidad. El comentario. Orar a Dios solo se puede hacer con Dios. Que nuestra oración llegue ante Dios no es únicamente un mérito nuestro. Los cristianos hemos recibido del Espíritu de Jesús, que anhelaba intensamente ser uno con el Padre, ser totalmente amor, escuchar plenamente al otro, entenderse mutuamente del todo, querer todo lo que quiere el otro. Este Espíritu Santo de Jesús está en nosotros y habla dentro de nosotros cuando oramos. En el fondo, orar significa que desde lo hondo de mi corazón, Dios habla a Dios. El Espíritu Santo ayuda a nuestro espíritu a orar. Por eso debemos repetir continuamente: ven Espíritu Santo, ven y ayúdame a orar. Qué bonito es esta oración. Ayúdame a orar, o dándole permiso al Espíritu Santo de que ore dentro de nosotros. Vemos lo que dice el Papa Emérito Benedicto. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu que une al Padre con el Hijo del amor. Vamos a 498. ¿Se puede rezar en cualquier parte? Sí, se puede rezar en cualquier lugar. Sin embargo, un católico siempre buscará los lugares en los que Dios habita de un modo especial. Estos son sobre todo las iglesias católicas, donde está nuestro Señor bajo las apariencias o especies de pan en el sagrario, pan consagrado, el cuerpo de Cristo. Es muy importante que oremos en cualquier parte, en el colegio, en el metro, en mitad de una fiesta, reunidos con los amigos. Todo el mundo debe estar penetrado de bendición, pero es igualmente importante que acudamos a los lugares sagrados en los que Dios, en cierto modo, nos espera, para que descansemos junto a Él, seamos fortalecidos, planificados y enviados por Él. Un verdadero cristiano no hace sin más turismo cuando visita una iglesia. Permanece un momento en silencio, ora a Dios y renueva su amistad y su amor por Él. Santa Teresa de Calcuta dice, en el lado
izquierdo. De modo espiritual, nosotros mediante nuestra oración abarcamos toda la creación de Dios, desde el planeta más alejado hasta las profundidades del mar. Una capilla solitario en un monasterio, así como una iglesia abandonada, una clínica abortista en una ciudad, la celda de la cárcel en otra. Sí, el cielo y las puertas del infierno. Estamos unidos con cada parte de la creación. Oramos con cada criatura y por cada criatura, para que todos por quienes se derramó la sangre del Hijo de Dios sean salvados y santificados. San Gregorio Nacianceno dice, es necesario acordarse de Dios más a menudo que de respirar. 500. ¿Hay diferentes modos de orar? Sí. Existen la oración vocal, la meditación y la oración de contemplación. Las tres formas de oración presuponen el recogimiento del corazón. El Papa Benedicto, en el lado izquierdo, abajito, dice a los jóvenes de Holanda, por eso los invito a buscar cada día al Señor, que no quiere otra cosa que el que sean verdaderamente felices, mantengan viva una relación fuerte y constante en la oración y según sus posibilidades establezcan momentos en su jornada en los que busquen solo su compañía. Si no saben cómo deben orar, pídanle entonces a Él que les enseñe y pidan a su Madre del Cielo que ore con ustedes y por ustedes. 501. ¿Qué es la oración vocal? Ante todo, la oración es una elevación del corazón a Dios. Sin embargo, Jesús mismo ha enseñado la oración vocal. Con el Padre Nuestro nos ha dejado la oración vocal más perfecta. Es como su testamento sobre cómo debemos orar. Queremos decir lo que pensamos y sentimos y pensar lo que estamos diciendo. To mean what you say and say what you mean. En la oración, en el comentario, no solamente debemos tener pensamientos piadosos, debemos expresar lo que nos preocupa y ponerlo ante Dios como queja, ruego, alabanza o acción de gracias. A menudo son las grandes oraciones vocales, los salmos y los himnos a la Sagrada Escritura, de la Sagrada Escritura, el Padre Nuestro, el Ave María, las que nos indican los verdaderos contenidos de la oración y las que nos conducen a una oración interior libre. El hermano Roger Scholz, un hermano luterano que fundó la comunidad de Taizé en Francia, un lugar de paz, de oración y de fomentar la unidad cristiana. Él dice, hay muchos caminos de oración, unos siguen solo uno, otros siguen todos. Hay momentos de una certeza viva, Cristo está presente, habla en nuestro interior. En otros momentos es Él quien calla, un desconocido lejano. Para todos la oración, en sus infinitas variaciones, sigue siendo el paso a una vida que no viene de nosotros mismos, sino de otra parte. Otro tipo de oración, la meditación. ¿Cuál es la esencia de la meditación? 502. La esencia de la meditación es una búsqueda orante que parte de un texto sagrado o una imagen sagrada e indaga en ellos la voluntad, los signos, la presencia de Dios. No se pueden leer las imágenes y los textos sagrados como si leen los asuntos de un periódico, que no nos afectan directamente. Hay que meditarlos, es decir, hay que elevar el corazón a Dios, decirle que ahora estoy totalmente abierto como Él quiera hablarme por medio de lo que he leído y observado. Además de la Sagrada Escritura, hay muchos textos que nos conducen a Dios, apropiados para la meditación. La meditación sencillamente es un diálogo interior con Dios sobre un texto bíblico, sobre un libro de espiritualidad y oración. Veamos lo que dice aquí San Juan Crisóstomo, que nuestra oración se oiga no depende de la cantidad de las palabras, sino del fervor
de nuestras almas. 503. ¿Qué es la oración de contemplación? La oración de contemplación es amor, silencio, escucha, estar ante Dios. Para la oración de contemplación hace falta tiempo, decisión y ante todo un corazón puro. Es la entrega pobre y humilde de una criatura que dejando caer todas las máscaras, cree en el amor y busca con el corazón a su Dios. La oración de contemplación es denominada con frecuencia también oración interior y oración del corazón. Contemplación es una mirada de amor. A veces se puede comunicar sin palabras. Amor, silencio, escuchar, estar presente. Varias personas a lo largo de la historia han adorado al Señor y vemos lo que un campesino dijo en respuesta a San Juan María Vianney, cura de Ars. Yo le miro y él me mira. San Ignacio dice, no el mucho saber harta y satisface el ánima, más el sentir y gustar de las cosas internamente. Meditación, un ejercicio espiritual practicado en diferentes religiones y culturas, en el cual el hombre quiere encontrarse a sí mismo y a Dios. El cristianismo conoce y valora una gran variedad de ejercicios de meditación, pero rechaza las prácticas que prometen la unión con Dios o con la divinidad como resultado de una determinada técnica de meditación. No podemos garantizar, todo depende de Dios. Si Dios quiere, Él puede dar dones, ¿verdad? Pero si Dios no es un genio, no es una máquina, Dios es el Todopoderoso, ¿verdad? Entonces, queremos ser vulnerables ante Dios y tener un diálogo con Dios. ¿Qué puede alcanzar un cristiano por medio de la meditación? En fin, la santidad. Vemos aquí. En la meditación, un cristiano busca el silencio para experimentar la cercanía de Dios y encontrar la paz en su presencia. Espera la experiencia palpable de su presencia como un regalo inmerecido de su gracia. No la espera como producto de una determinada técnica de meditación. La meditación puede ser una ayuda importante para la fe y para el fortalecimiento y la maduración de la persona. Sin embargo, las técnicas de meditación que prometen la experiencia de Dios o incluso la unión espiritual con Dios son una fraude. A causa de estas falsas promesas, muchas personas creen que Dios las ha abandonado porque no lo sienten, pero Dios no se deja manejar por determinados métodos. Él se comunica con nosotros cuando y como Él quiere. Es lo más importante, dejar que Dios sea Dios. 505. ¿Por qué la oración es en ocasiones un combate? Los maestros espirituales de los tiempos han descrito el crecimiento en la fe y el amor de Dios como un combate en el que se lucha a vida o muerte. El campo de batalla es el interior de la persona. El arma del cristiano es la oración. Podemos dejarnos vencer por nosotros y por nuestro egoísmo, perdernos en nimiedades o ganar como premio a Dios. Vemos en el lado derecho que hay algunos versículos de la carta de Santiago. No tienen porque no piden, o bien piden y no reciben porque piden mal, con el único fin de satisfacer sus pasiones. La oración es una batalla contra quién? Contra el enemigo, las tentaciones del enemigo, contra nosotros mismos, y a veces luchamos contra Dios. Entonces la oración es una batalla. No oramos para sentirnos bien, sino porque por Dios se vive. Dios es amor. Y mejor vivir por Él, con Él y para Él, hacernos vulnerables ante Él. Quien quiere orar tiene que dominar primero sus pasos, dice el comentario del 505. Lo que llamamos
no tener ganas. Los padres del desierto, ermitas que fueron al desierto para estar en oración, lo conocían como accheria, o acedia. La falta de ganas de Dios es un gran problema en la vida espiritual. Tampoco el espíritu de nuestro tiempo ve ningún sentido en la oración y la agenda llena no le deja ningún lugar. Asimismo, toca luchar contra el tentador que se atreve a todo para impedir que el hombre se entregue a Dios. Y si Dios no quisiera que lo encontráramos en la oración, no lograríamos vencer en el combate. 506. ¿No es la oración una especie de monólogo? Precisamente lo característico de la oración es que pasa del yo al tú, del desinhibimiento a la apertura radical. Quien ora realmente puede experimentar que Dios habla y que frecuentemente habla de forma diferente a lo que nosotros deseamos y esperamos. Con Dios es siempre una jornada. No se sabe cómo Él va a contestar, cómo va a interactuar. Exploremos lo que los santos dijeron. San Agustín, en la columna derecha, mientras vivimos, luchamos. Mientras luchamos es signo de que no estamos derrotados y de que el buen espíritu vive en nosotros. Y si la muerte no te encuentra como vencedor, que al menos te encuentre como combatiente. Luego Santa Teresa de Ávila, todas las dificultades en la oración tienen una única causa, orar como si Dios no estuviera allí. Luego San José María Rubio, no fuerce la máquina, no admite violencias esta práctica, la oración, toda sobrenatural, ha de ser obra de la gracia. Carlo Carreto dice también en el lado, orar es más que escuchar que hablar, contemplar es más ser mirado que mirar. El comentario de 506. Los orantes experimentados dicen que con frecuencia se sale de la oración de forma diferente a cómo se ha entrado. A veces se cumplen las expectativas. Uno está triste y es consolado. Uno está desanimado y logra una nueva fuerza. Pero también puede suceder que uno quiera olvidar las dificultades y se encuentre en una inquietud aún mayor. Que uno quiera que lo dejen tranquilo y reciba una misión, un verdadero encuentro con Dios, como sucede continuamente en la oración, puede alterar nuestras ideas, tanto de Dios como de la oración. 507. ¿Qué pasa cuando se experimenta que la oración no ayuda? La oración no busca el éxito superficial, sino la voluntad y la cercanía de Dios. Eso es más. La voluntad y la cercanía de Dios. Precisamente en el aparente silencio de Dios se esconde una invitación a dar un paso más hacia la entrega total, la fe sin límites, la esperanza infinita. Quien ora debe dejar a Dios la libertad plena de hablar cuando Él quiera, de cumplir lo que Él quiera y de donarse como Él quiera. Eso lo que acabamos de escuchar es una de las claves. Cuando Él quiera, como Él quiera y donarse en la manera que Dios dona. A menudo decimos he rezado y no ha servido de nada. A lo mejor no rezamos con suficiente intensidad. El santo cura de Ars, San Juan María Vianney, le preguntó en una ocasión a un compañero que se quejaba de su fracaso. ¿Has orado, has suplicado, pero has ayunado y velado también? También podría suceder que le pidamos a Dios lo que no nos conviene. En una ocasión dijo Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, sabe el Señor lo que puede sufrir cada uno, y a quien ve con fuerza no se detiene en cumplir con él su voluntad. Vemos lo que dice Elie Wiesel, todo hombre tiene una oración que le pertenece solo a él. Así como tiene un alma,
que solo le pertenece a Él. De la misma manera que cada hombre le cuesta encontrar su alma, así le cuesta también encontrar su oración. Cada persona es única, irrepetible, preciosa, amada. Cada persona tiene una alma diferente, única. Y entonces, sí, cada persona busque su oración, su manera de relacionarse con el Señor. 508. ¿Qué ocurre cuando no se siente nada en la oración o cuando incluso se experimenta una aversión a la oración? La distracción en la oración, el sentimiento de vacío interior y de sequedad e incluso la aversión a la oración son experiencias que tiene todo orante. Ser constante en la fidelidad es ya en sí oración. Vemos lo que dice San Felipe de Jesús en el lado izquierdo. El mejor remedio contra la sequedad consiste en ponernos como mendigos en la presencia de Dios y de los santos. Y como un mendigo, ir de un santo a otro pidiendo la limosna espiritual, con la misma insistencia inoportuna con la que un pobre de la calle pediría limosna. Pediría. ¿Qué ocurre cuando no se siente nada en la oración o cuando hay una aversión a la oración? La distracción en la oración, el sentimiento de vacío interior y de sequedad e incluso la aversión a la oración son experiencias que todo orante tiene. Ser constante en la fidelidad es ya en sí una oración. El deseo de orar también es oración. Incluso Santa Teresa de Niño Jesús estuvo mucho tiempo sin poder experimentar nada del amor de Dios. Poco antes de su muerte la visitó por la noche su hermana Celine. Vio que Teresa tenía las manos enlazadas. ¿Qué haces? Deberías intentar dormir, dijo Celine. No puedo, sufro demasiado, pero rezo, respondió Teresa. ¿Y qué le dices a Jesús? No le digo nada. Le amo. Wow. Amor. Amar. Wow. 509. ¿No es la oración una huida de la realidad? No. Quien ora no huye de la realidad, más bien abre los ojos para ver toda la realidad. Recibe del mismo Dios Todopoderoso la fuerza para resistir la realidad. La oración es como una gasolinera, donde se recibe gratis la energía para recorrer caminos lejanos y para los retos más extremos. La oración no saca de la realidad, sino que introduce plenamente en ella. Orar no es perder el tiempo, sino que duplica el tiempo que queda, lo llena de sentido desde dentro. 510. ¿Es posible orar siempre? ¿Sí? Orar es siempre posible. Orar es una necesidad vital. La oración y la vida son inseparables. En el lado derecho, abajito, hay frasecitas de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda ocasión. Esto es lo que Dios quiere de todos ustedes, en Cristo Jesús. No extingan la acción del Espíritu Santo. Vemos lo que dice San Juan Pablo II, arribita. La espiritualidad del cristiano no puede ser ni una huida de la realidad, ni un activismo que sigue cualquier moda. Impregnada por el Espíritu Santo, es una espiritualidad que quiere transformar el mundo. El comentario debajo de 510. Orar es siempre posible. Orar es una necesidad vital. La oración y la vida son inseparables. No se puede despachar a Dios con un par de palabras por la mañana o por la tarde. Nuestra vida debe convertirse en oración y nuestras oraciones deben hacerse vida. La historia de cada vida cristiana es también una historia de oración, un único y largo intento de unirse cada vez más íntimamente con Dios. Como en muchos cristianos está vivo el deseo de estar siempre junto a Dios,
en su corazón. Recurren a la llamada oración de Jesús, que es una costumbre antigua, especialmente en las iglesias orientales. El orante intenta integrar una fórmula sencilla de oración. La más conocida es esta: Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, un pecador. De tal modo en su jornada que se convierte en una oración constante. Santa Teresa, en el lado izquierdo, dice: cuando la obediencia os trajere empleadas en cosas exteriores, entended que si es en la cocina entre los pucheros anda el Señor, ayudándoos en lo interior y lo exterior. Que podemos orar en cualquier circunstancia y debemos orar hasta en medio de las responsabilidades diarias. Vemos las palabras del Padre Nuestro con el embolismo, el comentario 511. El Padre Nuestro es la única oración que Jesús mismo enseñó a sus discípulos. Por eso el Padre Nuestro se llama también la oración del Señor. Cristianos de todas las confesiones la recen a diario, tanto en las celebraciones litúrgicas como en oración privada. El añadido, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, se menciona en las constituciones apostólicas, que se llama Didache, quizás desde el primer siglo. El Padre Nuestro, ¿cómo surgió? 512. Como por la petición de un discípulo de Jesús que veía orar su maestro y quería aprender del mismo Jesús cómo se ora bien. Vemos lo que dice allí, Lucas capítulo 11, en el lado derecho. Número 1. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, 513, ¿qué estructura tiene el Padre Nuestro? El Padre Nuestro consiste en 7 peticiones al Padre misericordioso del cielo. Las 3 primeras peticiones se refieren a Dios a cómo debemos servirle. Las últimas 4 peticiones llevan nuestras necesidades humanas fundamentales ante nuestro Padre del cielo. 514. ¿Qué posición ocupa el Padre Nuestro entre las demás oraciones? El Padre Nuestro es la oración más perfecta de todas las oraciones, el resumen de todo el Evangelio. Vemos lo que dice estos 2 santos al lado derecho. San Cipriano de Cartago: oremos pues, hermanos queridísimos, como Dios el Maestro nos ha enseñado. Es una oración íntima y ferviente cuando oramos a Dios con lo que es suyo, cuando hacemos subir a sus oídos la oración de Cristo. Que el Padre reconozca las palabras de su Hijo cuando las pronunciamos en la oración. Consideremos que estamos ante la mirada de Dios. Luego Santa Teresa de Ávila, vemos con cuán frecuencia la mencionamos, porque es una de las grandes maestras de la oración. Oh Hijo de Dios y Señor mío, ¿cómo dais tanto junto a la primera palabra? ¿Cómo nos dais en nombre de vuestro Padre todo lo que se puede dar, pues queréis que nos tenga por hijos, que vuestra palabra no puede faltar? Obligáisle a que la cumpla. Si nos tornamos a Él como al Hijo pródigo, hanos de perdonar, hanos de consolar en nuestros trabajos, hanos de sustentar como lo ha de hacer un tal Padre. El comentario después de 514, el Padre Nuestro es más que una oración, es un camino que conduce directamente al corazón de nuestro Padre. Los primeros cristianos pronunciaban esta oración fundamental de la Iglesia, que es entregada a cada cristiano en el bautismo 3 veces al día. Y entre nosotros no debe pasar ningún día en el que no intentamos pronunciar con la boca la oración del Señor, recogerla en el corazón y hacerla verdad en nuestra vida. La página 282, tenemos nuevamente esta frase de la carta de San Pablo a los Romanos: ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos que nos hace llamar a Dios Abba, es decir, Padre. 515.
¿De dónde sacamos la confianza de llamar Padre a Dios? Tenemos la osadía de llamar a Dios Padre porque Jesús nos ha llamado a su lado y nos ha hecho hijos de Dios. En comunión con Él, que está en el seno del Padre, nos atrevemos a decirle a Dios, Abba Padre. Siguiente. ¿Cómo pueden los hombres llamar Padre a Dios si han sido atormentados o abandonados por su Padre o por sus padres? Los padres y madres alteran a veces la imagen de Dios paternal y bondadoso, pero nuestro Padre del cielo no es idéntico a nuestras experiencias humanas de paternidad y maternidad. Debemos purificar nuestra imagen de Dios de ideas insuficientes de Él para poder encontrarnos con Él, con una confianza sin reservas. Incluso personas que han sido violadas o abusadas por los demás pueden aprender a rezar el Padre Nuestro. Con frecuencia es tarea de toda su vida dejarse abandonar a un amor que le fue negado de una forma cruel por los hombres, pero que sin embargo existe de una manera maravillosa más allá de toda comprensión humana. Vemos lo que dicen los santos y el Papa Emérito. San Antonio de Padua: Dios nunca cesa de ser padre de sus hijos. San Francisco de Asís: todas las criaturas son hijas de un único Padre y por ello hermanas. Papa Emérito Benedicto: el cristiano no dice Padre mío, sino Padre nuestro, hasta lo más secreto de un cuarto cerrado, porque sabe que en cualquier lugar, en cualquier circunstancia vital, es miembro del único y mismo cuerpo. ¿Cómo somos transformados por el Padre Nuestro? 517. El Padre Nuestro nos permite descubrir, llenos de alegría, que somos hijos de un único Padre. Nuestra común vocación es alabar a Dios Padre y vivir entre nosotros como un solo corazón y una sola alma. Puesto que Dios, el Padre, ama a cada uno de sus hijos con el mismo amor exclusivo, como si fuera el único ser objeto de su devoción, nosotros tenemos que tratarnos entre nosotros de un modo totalmente nuevo, llenos de paz, respeto y amor, de forma que cada uno puede ser la regocijante maravilla que realmente es en presencia de Dios. Ahora las palabras del Padre Nuestro. 518. Si el Padre está en el cielo, ¿dónde está ese cielo? El cielo está allí donde está Dios. La palabra cielo no indica ningún lugar, sino que designa la existencia de Dios que no está sometido ni al tiempo ni al espacio. Podemos invocar Padre porque el Hijo de Dios, Jesús hecho hombre, nos lo ha revelado y por su Espíritu nos ha hecho hijos adoptivos de Dios. Nuestro expresa una relación totalmente nueva con Dios. Cuando rezamos al Padre, lo adoramos, lo glorificamos con el Hijo y el Espíritu Santo. Dios ahora y por la eternidad. Somos su pueblo y Él es nuestro Dios. Si Dios es Padre y Creador, y sí es, esto significa que todos los seres humanos deben vivir como hermanos y hermanas. Dios es distinto de su creación, pero tan cercano a los hechos, su imagen y semejanza. No digamos Padre si no actuamos como un hijo o una hija. No digamos nuestro si vivimos una vida de aislamiento o egoísmo. Acabamos de estudiar lo que dice que está en el cielo, 518. No debemos buscar el cielo por encima de las nubes. En cualquier lugar donde nos dirigimos a Dios en su gloria y al prójimo en su necesidad, allí donde experimentamos la alegría del amor, donde nos convertimos y nos dejamos reconciliar con Dios. Ahí se abren los cielos. No donde está el cielo está Dios,
sino donde está Dios está el cielo. El cielo, la vida eterna, es la meta y el objetivo de nuestra vida, la casa del Padre, la verdadera patria hacia la cual nos movemos, ¿verdad? Dios, esto no significa que Dios está limitado en su espacio, sino que es majestuoso y lo trasciende todo. La morada de Dios no está hecho por manos humanas, sino por palabra de Dios. No digamos que estás en el cielo si solamente pensamos en estas cosas. Ahora, hay 7 peticiones. Los primeros 3 se tratan de nuestra relación con Dios y las últimas 4 se tratan de nuestra relación con unos de los otros y también nuestras necesidades. Ahora decimos, santificado sea tu nombre. Santificar el nombre de Dios quiere decir ponerlo por encima de todo. El nombre en la Sagrada Escritura señala la verdadera esencia de una persona. Santificar el nombre de Dios significa hacer justicia a su realidad, reconocerlo, alabarlo, hacerlo respetar y honrar, vivir conforme a sus mandamientos. ¿Dios necesita que nosotros santifiquemos su nombre? No. Para santificar o hacer santo el nombre de Dios es sobre todo una oración de alabanza que reconoce a Dios como fuente de vida y también de santidad. Dios reveló su santo nombre a Moisés, Yahvé, para que para que el pueblo de Israel pudiera estar en una relación íntima con Dios. Para santificar el nombre de Dios que nos llama a la santidad es desear que nuestra consagración bautismal anime a toda nuestra vida. Además es pedir con nuestras vidas y nuestras oraciones que el nombre de Dios sea conocido, bendecido por cada persona. Amar, servir, adorar al Señor en nuestra vida. Si todos santificaran el nombre de Dios, ¿tendríamos guerras? No. Si todos santificáramos el nombre del Señor, tendríamos paz. No digamos, santificado sea tu nombre, si no honramos o alabamos al Señor con nuestras palabras y acciones, o que si tomamos su santo nombre en vano. Ahora, 520. ¿Qué quiere decir venga a nosotros tu reino? Cuando decimos venga a nosotros tu reino, pedimos que Cristo regrese, segunda y última vez, como ha prometido, y que se implante definitivamente la soberanía de Dios que ya ha comenzado aquí. François Fenelon dice, querer todo lo que Dios quiere, quererlo siempre y en toda ocasión y sin reservas, esto es el reino de Dios que está en el cielo. El reino de Dios sencillamente es el Señor Jesús. Cuando decimos venga a nosotros tu reino, estamos diciendo que estamos listos para tu segunda y última definitiva venida. La última frase de la Biblia, ven Señor Jesús. El reino de Dios es donde los hombres y mujeres viven la palabra de Dios y viven su voluntad. Cuando decimos esta frase, venga a nosotros tu reino, oramos por la segunda venida de Cristo, apresuramos su venida y el fin del mundo. El reino también es la iglesia, la esposa llamada a continuar la misión de Cristo, adorar a Dios, evangelizar, proclamar a Cristo, santificar, interceder, expulsar los espíritus malignos. El reino de Cristo es una de justicia, amor y paz. Entonces nosotros somos llamados a extender este reino de amor, de justicia y de paz. No digamos venga a nosotros tu reino, si no vivimos y proclamamos las buenas obras, la buena nueva, o lo confundimos con éxito mundano. Vemos lo que dice allí en Romanos capítulo 14 en el lado izquierdo. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Próxima frase, 521. ¿Qué quiere decir hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo? Cuando oramos para que se cumpla universalmente la voluntad de Dios,
Pedimos que en la tierra y en nuestro propio corazón sea ya todo como es del cielo. Mientras nos apoyemos en nuestros propios planes, en nuestros deseos y en nuestras ideas, la tierra no se podrá convertir en el cielo. Uno quiere esto, el otro quiere lo otro, pero nuestra felicidad la encontramos cuando queremos conjuntamente lo que Dios quiere. Orar es hacer sitio en la tierra, esta tierra, paso a paso la voluntad de Dios. La voluntad del Padre Celestial es que todos los hombres y mujeres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Para esto vino Jesús, para cumplir perfectamente la voluntad salvadora de su Padre. Oramos a Dios nuestro Padre para unir nuestra voluntad a la de su Hijo, siguiendo el ejemplo de la Santísima Virgen María y los santos. Pedimos que este plan amoroso se realice completamente en la tierra como ya se realiza en el cielo. Es a través de la oración que podemos discernir cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos se salven. No digamos hágase tu voluntad cuando es difícil, doloroso, o solamente aceptamos la voluntad de Dios cuando parezca fácil. El comentario de 521. Mientras nos apoyemos en nuestros propios planes, nuestros deseos y en nuestras ideas, la tierra no se podrá convertir en un cielo. Uno quiere esto, el otro quiere el otro, ¿verdad? Orar es vivir la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir danos hoy nuestro pan de cada día? Pedir el pan de cada día nos convierte en personas que lo esperan todo de la bondad de su Padre Celestial. También los bienes materiales y espirituales necesarios para vivir. Ningún cristiano puede formular esta petición sin pensar en su responsabilidad real por todos aquellos a quienes en el mundo les falta lo necesario para vivir. Papa Emérito Benedicto dice en el lado izquierdo, el centro del anuncio de Jesús es el reino de Dios, es decir, Dios como fuente y centro de nuestra vida. Y Él nos dice, solo Dios es la redención del hombre. Y en la historia del último siglo, podamos ver que en los estados en los que se suprimió a Dios, no solo se destruyó la economía, sino que se destruyeron también, y por encima de todo, las almas. Santa Teresa de Calcuta dice, la renuncia total a uno mismo quiere decir aceptar con una sonrisa lo que Él da y lo que Él toma, dar todo lo que pida, aunque sea el buen nombre o la salud. Esto es renuncia a uno mismo y entonces eres libre. Pan de cada día. Al pedirle a Dios la confianza y fidelidad de los niños para la nutrición diaria que es necesario para todos, reconocemos cuán bueno es Dios más allá de la bondad. También pedimos la gracia de saber cómo actuar para que la justicia y la solidaridad permitan la abundancia de algunos para remediar las necesidades de los demás, puesto que el hombre no solo vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta petición se aplica igualmente al hambre de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo, recibido en la Eucaristía, así como hambre por el Espíritu Santo. Porque el pan es una pan súper esencial. No solo vivimos de pan, sino por cada palabra que sale de la boca de Dios. Pan de Dios es Jesús. Jesús es el pan de la vida. El pan de Dios es su palabra. Este es el pan supremo que necesitamos para vida abundante, vida eterna, la Eucaristía, el cuerpo de Cristo. No digamos, danos hoy nuestro pan de cada día, si no tenemos preocupaciones por los que tienen hambre o por los que están necesitados. Dice Santa Teresa de Calcuta en el lado derecho, hay hambre del pan común, pero también hay hambre de amor, bondad y respeto recíproco. Y esta es la gran pobreza que sufren los hombres de hoy. 523. ¿Por qué el hombre no vive solo de pan? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Esta palabra de la Escritura nos recuerda que los hombres tienen un hambre espiritual que no se puede saciar con medios materiales. Se puede morir por falta de pan, pero también se puede morir porque solo se ha recibido el pan. En el fondo somos alimentados por aquel que tiene palabras de vida eterna, un alimento que no perece, la Sagrada Eucaristía. En el lado derecho hay dos frasecitas de la primera carta de Juan. El que dice amo a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve? El que no ama a su hermano, ¿a quien ve? Y abajito, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. 524. ¿Qué quiere decir perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden? El perdón misericordioso que nosotros concedemos a otros y que busquemos nosotros mismos es indivisible. Si nosotros mismos no somos misericordiosos y no nos perdonamos mutuamente, la misericordia de Dios no puede penetrar en nuestro corazón. Muchas personas tienen que luchar durante toda la vida para poder perdonar. El bloqueo profundo de la intransigencia solo se disuelve finalmente mirando a Dios, que nos ha aceptado siendo nosotros todavía pecadores. Dado que tenemos un Padre bondadoso, son posibles el perdón y la vida reconciliada. Blaise Pascal, en el lado derecho, izquierdo. Padre del cielo, no te pido ni salud, ni enfermedad, ni vida, ni muerte, sino que tú dispongas sobre mi salud y mi enfermedad, sobre mi vida y mi muerte, para tu gloria y para mi salvación. Solo tú sabes lo que me conviene. Amén. San Agustín dice, quien no es tentado no es puesto a prueba, quien no es puesto a prueba no progresa. Comentario de 524. Muchas personas tienen que luchar durante toda la vida para poder perdonar. El bloqueo profundo de la... Perdón. Ya estoy cansado, estoy listo para la siesta. 525. ¿Qué quiere decir? Que no nos dejes caer en la tentación. Como cada día estamos en peligro de caer en pecado y decir no a Dios, le suplicamos que no nos deje indefensos ante el poder de la tentación. Jesús, que experimentó él mismo la tentación, sabe que somos hombres débiles, que por nuestras propias fuerzas podemos oponer poca resistencia al mal. Él nos regala esta petición del Padre nuestro, que nos enseña a confiar en la ayuda de Dios en la hora de la prueba. Perdona. Al pedirle a Dios Padre que nos perdone, reconocemos ante Él que somos pecadores y Él es la fuente de misericordia y perdón. A través del Señor Jesús tenemos la redención, el perdón de los pecados. Nuestra petición se responderá si por nuestra parte lo hemos perdonado a los demás primero. La misericordia puede penetrar nuestros corazones solo si nosotros mismos aprendemos a perdonar. No digamos perdona nuestras ofensas si nosotros guardamos rencor o resentimiento. No nos dejes caer en la tentación. Le pedimos a Dios Padre nuestro que no nos deje solos en el poder de la tentación. Le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a saber discernir. Por un lado, mano malvada entre una prueba que nos hace crecer en la bondad y una tentación que nos conduce al pecado y la muerte. Esta petición nos une a Jesús que venció la tentación con su oración. Solicita la gracia de la vigilancia, de la perseverancia final. ¿Dios nos lleva a la tentación? No. No nos dejes caer en la tentación. Déjame no caer en la tentación del maligno. No digamos no nos dejes caer en tentación si sigamos coqueteando con la tentación o tenemos la intención de continuar pecando. ¿A quién se refiere la petición líbranos del mal? Con el mal no se habla en el Padre Nuestro de una fuerza espiritual o energía negativa, sino del mal en persona, que la Sagrada Escritura conoce bajo el nombre de tentador, padre de mentira, Satanás o diablo. Nadie negará que el mal en el mundo tiene un poder devastador, que estamos rodeados de insinuaciones diabólicas, que en la historia a menudo se desarrollan procesos demoníacos. Solo la Sagrada Escritura llama a las cosas por su nombre.
porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, sino contra los principados, potestades, soberanos de este mundo, de las tinieblas. La petición del Padre nuestro debe ser librados del mal, pone ante Dios toda la miseria de este mundo y suplica que Dios el Todopoderoso nos libere de todos los males, como se expresa también en el embolismo. Embolismo en el lado derecho del griego, insertar, intercalar, un comentario que en la Santa Misa sigue el Padre Nuestro. Líbranos de todos los males, Señor. Una oración de liberación, para que podamos vivir libres de pecado, protegidos, esperando la segunda venida de Cristo. Y luego decimos, concluimos con la doxología, tuyo es poder, tu la gloria por siempre, Señor. ¿Por qué terminamos el Padre Nuestro con un amén? Tanto los cristianos como los judíos terminan desde muy antiguo todas sus oraciones con amén, con lo que quieren decir así sea. Ahí donde un hombre dice amén a sus palabras, amén a su vida, su destino, amén a la alegría que le espera. Si une el cielo a la tierra, estamos en la meta con amor que nos creó al principio. Un cardenal Michael Faulhaber, creo que es beatificado ya. El amén de nuestra fe no es la muerte, sino la vida. Pedimos al Señor que nos libre del poder del enemigo, el engañador. Él tiene la victoria ya sobre él y nosotros deseamos que venga a nosotros la victoria, que venga a nosotros la victoria. Le pedimos al Señor que libere a todos los hombres de los males, especialmente del poder del maligno. No digamos líbranos del mal, sino luchamos contra el mal o te niegas a elegir lo bueno. Amén es una palabra poderosa que quiere decir más que sí, así sea, es verdad, es cierto. Amén es una palabra poderosa y con esta palabra nosotros sellamos las oraciones. Ponemos el sello de aprobación a la oración y la enviamos directamente a Dios. No digamos amén si no hemos tomado en serio las palabras del Padre nuestro. Ya estoy sobre tiempo, pero pudimos concluir esta sección de oración, ¿verdad? Entonces quiero enviarles mi bendición, que es la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Saludos. Nos vemos la semana que entra.